La voz es el sonido del alma y el cuerpo su vehículo. En este laberinto de palabras y emociones, con el alma te damos la más cordial bienvenida. Conduce Silvia Verónica. La casa vacía. Yo recuerdo una casa que he dejado. Ahora está vacía. Las cortinas se mecen con el viento. Golpean las maderas tercamente contra los muros viejos. En el jardín, donde la hierba empieza a derramar su imperio, en las salas de muebles enfundados, de espejos desiertos, camina, se desliza la soledad calzada, de silencio y blando terciopelo. Aquí donde su pie marca la huella, en este corredor profundo y apagado, crecía una muchacha. Levantaba su cuerpo de cipres esbelto y triste. A su espalda crecían sus dos trenzas, igual que dos gemelos ángeles de la guarda. Sus manos nunca hicieron otra cosa más que cerrar ventanas. Adolescencia gris con vocación de sombra, con destino de muerte. Las escaleras duermen. Se derrumba la casa que no supo detenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este programa. La de la voz, Silvia Verónica, te saluda. El día de hoy, sábado, es sábado ya 11, sábado 11 de junio. Espero que estés a tiempo para todas tus actividades, espero que te encuentres de maravilla. Yo me encuentro de maravilla el día de hoy, que estoy transmitiendo completamente en vivo desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, acá en Radiorama de Occidente. Y bueno, como escuchaste, el día de hoy comenzamos este programa con mucho ritmo, con mucho sabor, porque escuchamos esta canción que se llama Mi Pueblo Querido, de grupo Recreación Musical, que se escuchaba que le mandaban saludos a los que viven en Estados Unidos y así. Bueno, pues porque fue lo
lo mejor que encontré, el mejor sonido, y aparte está bonito esa vivencia como de sentirte allí en la fiesta, de esto que le llaman la chilena. Y bueno, pues que hablaremos un poco acerca de cómo entonces nuestro tema que nos convoca el día de hoy acá es acerca del pensamiento crítico latinoamericano, el pensamiento latinoamericano, y pensemos entonces cómo ha sido esta conformación, no sé si necesariamente cambio, me parece que sí, no, quizá evolución no, pero cambio sí. Y bueno, hablaremos de eso el día de hoy con mi invitada que ya está por acá, pero también tengo otra invitada en la cabina. Les platicaré un poquito más de ellas, por supuesto. Pero antes de ello, ¿te gustó la canción? La sentiste en el cuerpo, ¿verdad? Está ahí ese ritmo que nos invita de repente a bailar. Después de esta canción, y como ya es costumbre entonces, para intentar conectar el cuerpo con el alma, el espíritu, el oído, la escucha, entonces fue que di lectura a un hermoso poema, nada más ni nada menos que de la señora Rosario Castellano, de este libro que cada vez tengo más maltratado, que se llama Poesía no eres tú. Y bueno, pues entonces a partir de ello di lectura a un poema que ahora ya lo perdí por acá, pero que claro, en algún momento más te doy el nombre también de este poema, que se llama La casa vacía. La casa vacía fue el poema que leímos justamente hablando de la casa que habitamos. ¿Cuál es la casa que tú habitas? ¿Es un espacio físico? Claramente. Bueno, pienso claramente porque de repente pensamos en un país, de repente pensamos sí en eso que llamamos casa y que tenemos las llaves y llegamos y descansamos y decimos que solo podemos dormir ahí, o hablamos casa también a este cuerpo que habitamos. ¿Cuál es la idea que tú tienes de casa? ¿Cuál es la casa entonces que tú habitas? Bueno, pues el lenguaje sin duda alguna es parte de esta casa que habitamos, el lenguaje es parte de este cuerpo que habitamos, es este entramado que así como en los músculos, como en esta fibra, bueno, el lenguaje o la palabra también va formando una imagen, una idea de nosotros. Y bueno, para darle la bienvenida a este programa, a nuestras invitadas, porque sí, como te dije, el día de hoy tengo dos invitadas acá en esta cabina. El día de hoy está conmigo Violeta Rivera, quien más adelante nos traerá una invitación muy especial, pero ya le doy la bienvenida y la saludo. Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por esta invitación y siempre un placer estar en tu maravilloso programa. Pues para mí un placer siempre verte y con esa alegría, por supuesto, y con todo ese color, biocolor. Y bueno, pues más adelante estarás charlando acá con nosotros, pero también con una invitación muy especial que realmente a mí me emociona y me imagino que a ti mucho más. Así es, una invitación a hacer comunidad y todos unidos en el arte, las letras y todo lo que nos apasiona en respecto a las humanidades. Y pues va muy relacionado con tu programa, ¿no? Esta pasión por las letras. Sobre todo la pasión, qué bonito el tema de la pasión. Y bueno, para hablar acerca de nuestro tema, el pensamiento crítico latinoamericano, está con nosotros Viviana Rodríguez Venegas. Viviana Rodríguez Venegas es una mujer académica, investigadora, activista femenina, espero pronunciarlo bien, sampurria, con una identidad indígena blanqueada y arrebatada por el adoctrinamiento de la iglesia neoevangélica que sucumbe a las raíces mapuches de su linaje familiar, cuestiones que la llevan a investigar, colectivizar y acuerpar con mujeres indígenas y activistas feministas en la región de Atacama, Chile. Y bueno, pues presentándola con todas las letras, Viviana es académica, es investigadora, es trabajadora social, licenciada en trabajo social, tiene un magíster en Gerencia Social de la Universidad de la Frontera, un doctorado en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, Chile, y mil cosas más que por supuesto ella podrá platicarnos porque ya está acá con nosotros a través de Zoom, ya que el día de hoy se encuentra todavía en Ciudad de México por una charla que estuvo dando en una conferencia allá en la UNAM. ¿Cómo estás, Viviana? Bienvenida. A ver, vamos a abrirle acá. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estoy muy gustosa de estar con ustedes. Bueno, qué presentación más maravillosa. Yo no sé qué más puedo agregar.
Nunca me habían presentado así tan amorosamente. Agradecer, por supuesto, la invitación. Viviana, realmente yo estoy muy agradecida con que tú puedas estar acá, que también nos vas a acompañar unos días en Guadalajara y pues bueno, ¿qué te digo? Las amigas también acá en Guadalajara, los amigos también están muy interesados y agradecidos. Y para entrar en tema, bueno, voy a comenzar dando una definición así muy simple, muy a grosso modo de lo que son las ciencias sociales, una definición tal cual de diccionario, que nos dice que son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Y bueno, en esto las ciencias sociales tienen una gran capacidad para explicar la realidad social latinoamericana. En este sentido, nos dice Viviana Rodríguez que la trama latinoamericana es una historia difícil de contar y que aún queda mucho por reflexionar y actuar. Sus vaivenes y contradicciones, sus injusticias e irreparables daños sufridos. No obstante, la fuerza y fortaleza de su gente, pueblos originarios, afrodescendientes, movimientos feministas, antirracistas, campesinos, populares y barriales, disidentes sexuales, migrantes y refugiados, sostienen la resistencia al sistema moderno colonial, racista y heteropatriarcal en los diferentes territorios y calles de Latinoamérica, razones por las que las cientistas sociales comprometidos con el pensamiento crítico latinoamericano deben sostener un diálogo honesto que no entregue reglas ni pautas para construir conocimiento desde diferentes perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas de los saberes y prácticas socioculturales de América Latina. Viviana, en este sentido vamos a hablar a partir de este breve resumen, pero aún así complicado, y entonces a mí me gustaría, y te comentaba, que comencemos a través de 3 puntos. Si bien yo estuve revisando algo de los trabajos que tú realizaste, estuve revisando, bueno, pues desde algunas investigaciones, algunos ensayos, publicaciones en revista y algunas presentaciones también para libros. A mí me llama la atención el título de algunos, como estos que son los saberes ancestrales y prácticas tradicionales en el embarazo, parto y puerperio en mujeres Colla de la región de Atacama, masculinidades y paternidades, discursos y estrategias en la región de Atacama, políticas de igualdad de género en la educación superior chilena, conflicto socioterritorial por la instalación de las termoeléctricas Castillas de la región de Atacama, voces de mujeres y trabajo agrícola de temporada en el Valle de Copiapó, experiencias y creencias de mujeres Colla de la región de Atacama y una aproximación sociohistórica en el desarrollo de las ciencias sociales y el pensamiento crítico latinoamericano, por nombrar algunos, porque bueno, tienes un trabajo mucho más amplio. Sin embargo, me quedo y me estaciono en este último porque me parece que es el punto de partida para todo lo que vamos a abordar el día de hoy, que me parece que es importante hablar de este pensamiento, de la formación de este pensamiento latinoamericano, pero también a su vez de cómo se relaciona entonces justo con los pueblos originarios, justo con los pueblos indígenas, y pues ello tu investigación en el norte de Chile, en Atacama, en Copiapó, que tiene que ver con los collas, y de ahí, bueno, tendremos que hablar entonces de los cambios ahora con la Asamblea Constituyente. Pero la primera pregunta, y para ya no alargarme demasiado, porque en algún momento seguro que me marcan el corte, es ¿cuáles son estos hitos que han marcado este posicionamiento en la reflexión, estos cambios en el pensamiento, esta construcción del pensamiento crítico latinoamericano? Bueno, una cuestión clave ahí, como para poder empezar a comprender estos entramados que a veces surgen y a veces cuesta entenderlos, ¿verdad? Yo diría que todo esto de las ciencias sociales tiene un correlato paralelo, ¿sí? Por un lado, desde la visión europea comienza desde fines del 19, principios del 20, en la coyuntura de lo que se denomina el surgimiento del proletariado, ¿sí? Entonces, en esos contextos se comienza a pensar la sociedad. Recordemos ahí los lineamientos desde el marxismo, ¿verdad? Desde unas miradas más incipientes de lo que tiene que ver con la sociología. Bueno, y ese es el correlato europeo, ¿verdad? Sin embargo, acá en América Latina también existía de alguna manera, desde fines del 19, principios del 20, un surgimiento importante sobre repensarnos nosotros como sociedad.
Ahí están dos grandes ejes. Por un lado está el eje modernizador en Europa, y acá está el eje de la identidad o identitario, se podría llamar el eje en América Latina, donde surge a repensar, tal como tú decías, mi querida Silvia, qué es las ciencias sociales, ¿verdad? Es pensar desde distintas disciplinas qué es la sociedad, cómo somos como sociedad, ¿sí? Finalmente nuestros dolores, nuestros problemas, pero también nuestras fortalezas, ¿sí? Y nuestras fortalezas tienen que ver principalmente lo que nos une con la tierra, lo que nos hace uno, nuestra cultura y todos estos entramados de este tejido social y político que, a pesar que nuestros países muchas veces están tan lejos unos de otros, Chile, México, Colombia, ¿cierto? Brasil, nos unen estos hilos, y estos hilos tienen que ver con estos lazos identitarios, ¿sí? Eso como primera piedra, porque es importante posicionarlo desde ahí, porque a veces nosotros sentimos que solamente el pensamiento, ¿sí? O la producción mayormente importante surge en Europa, y eso no es real, ¿sí? América Latina se viene pensando y repensando hace mucho tiempo, ¿sí? Hace por lo más de 2 siglos. Yo aquí quisiera compartirles, así como para poner así broche de oro, diría yo, en esta primera intervención, lo que muestra José Martí, ¿sí? Un uruguayo que dice que habla de nuestra América en el año 1900, imagínense ustedes, y dice, nuestra América es una realidad que no debería ser mirada con lentes extranjeros que la tergiversan, que no podían trasladarse ideas o instituciones, ¿sí? No debería ahondarse en nuestra realidad, se debe comprender y vivirse. Eso es muy importante, porque a veces creemos que instalamos los modelos de pensamiento, ¿sí? Europeos para comprender la realidad latinoamericana, y eso no es posible. Nuestra realidad latinoamericana debe comprenderse desde nuestros propios marcos de conocimiento y de pensamiento, y de activismo por lo demás. Por ahí partiría yo, mi querida. Sin duda, bueno, un montón de cosas que acá nos dejan reflexionando, que nos dejan pensando. Yo pensaba un poco también en cómo nosotros los mexicanos estamos construidos. Sé que el tema que nos propones es mucho más amplio, es pensarnos como latinoamericanos. Sin embargo, bueno, pues claro, es inevitable pensar acá, pensarnos como mexicanos, y en ese sentido pensar cómo también estando tan cercanos a Estados Unidos estamos como influenciados también de ello, ¿no? Y de esa lectura y de esa mirada, y que nos sirven como una suerte de espejo donde nunca logramos reflejarnos, y por tanto llega una frustración también en el sistema, me parece, cultural, en el sistema económico, y hay un montón de cosas entonces que se van perdiendo de nuestra identidad, justamente por un espejo en el que creo que nunca alcanzamos a reflexionarnos bien. En ese sentido, Violeta, tú eres del norte del país, ¿no? A ustedes les llega como muchísimo más fuertes todas esas influencias. Así es, de hecho soy de Chihuahua, y tiene mucho de la influencia de Estados Unidos, la ciudad en sí, en lo que es la arquitectura, en lo que es también pues las costumbres. Algunos lugares como es el periférico pues parecieran Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues hay que mirarnos con nuestro propio espejo, un poco de lo que acá, por lo menos yo retomo, pienso, y que claro, tendremos que hablar entonces cómo hemos perdido quizá también esta raíz. Y será algo de lo que seguiremos hablando, pero en este momento vamos a ir a un corte comercial. En un momento más regresamos. Menos mal que a ti no te gusta el fracking y el shopping, porque así si me caso contigo hasta 7 veces, porque quiere decir que las crianzas que tengamos van a salir inteligentes, porque quiere decir que usted me quiere precisamente. Menos mal que a ti no te gusta el fracking y el shopping. Menos mal, ay, sí. Recording in progress.
Menos mal que tú no tienes negocios con extractivistas, porque así sí me como contigo los caramelos, porque quiere decir que las ganancias que tengamos van a salir honradamente, porque quiere decir que usted me quiere humildemente, humildemente. Menos mal que a ti no te gusta el fracking y el chopping. Asentamiento de un hecho. ¿Morir? No. Es demasiado bello para ser cierto. Ya vas a comprobar cómo, después del tránsito, que no es a fin de cuentas más que uno que otro espasmo muscular, amor grande. Sin al sexo te permites llamar muerte chiquita. La cosa sigue igual en algún otro lado, con más o menos frío, quizá, con hígado, con pulmones, con pies, con narices, con hambre, con años, con fatiga, con olvidos, con este tábano memorioso que alrededor te zumba. Lo continuo no cesa, así que cálmate, deja ya de sentarte al borde de la silla, de mirar el reloj y de hojear las revistas de la sala de espera. Estamos de regreso en tu programa Desde el Alma, hablando acerca del pensamiento crítico latinoamericano. Ya hace un momento Viviana Rodríguez nos decía, quien nos expone este tema, bueno, nos decía o nos hablaba acerca de cómo esta mirada tiene que ser, o esta historia tiene que ser contada por nosotros, esta investigación tiene que estar dicha por los latinoamericanos, y cómo en ese sentido, bueno, pues de repente estamos como bajo este influjo de estas tendencias europeas. Yo decía acá también, o nombraba a los gringos, y en ese sentido creo que es importante no solo vivir nuestra cultura también, o parte de vivir nuestra cultura también es vivir nuestro arte, el arte que acá se gesta, el arte que acá se hace, y crear espacios adecuados para ellos. En la entrada de este programa escuchamos esta música colombiana de Edson Belandia y Adriana Liscano, un poco en este sentido, por supuesto, de irnos entonando con Latinoamérica a través de todas sus voces, a través de todos sus colores, a través de todos sus ritmos, y a través, bueno, pues de esta sensación del calor y del abrazo también a través de la música. En la poesía continuamos con la gran Rosario Castellanos, esta mujer, esta poeta, esta feminista, que nos habla, o este poema que se titula Asentamiento de un hecho. Y con ello es que le doy la entrada, le doy la voz también, por supuesto, a mi querida Violeta Rivera, quien lleva un proyecto del cual nos hablará el día de hoy, un proyecto ya todo un hecho. Esto que si ustedes la siguen, bueno, seguro escuchan Biocolor y ya se lo imaginan, ya saben con qué montón de cosas se relaciona, porque bueno, esta mujer es como un remolino que entonces hace un montón de cosas a su paso. Artista plástica, y bueno, pues ya nos platicará ahorita un poquito más, gestora cultural, empresaria, montón de cosas. Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida. De nuevo, bienvenida, y cuéntanos. Muchas gracias, pues así es. Biocolor es vida y color, es darle el colorido a todas las cosas que nos apasionan y nos gustan, ¿no? Y ahorita estamos de manteles largos porque estamos ya por inaugurar la Galería Biocolor. Es galería y coworking, entonces es un espacio, ahorita que hablabas de las influencias también europeas, americanas y todo, esta es una casa que está en el centro histórico de Guadalajara. Por dentro es neoclásica francesa, por fuera es neocolonial, recordándonos pues esto de la historia mexicana, y bueno, con el arte que representa Biocolor, pues ya se volvió una mezcla ecléctica, más lo que son los espacios, cuenta con una galería, biblioteca, área de comedor, sala de juntas, en fin, varios espacios de diferentes capacidades para realizar talleres, actividades,
conferencias que tengan que ver con el pensamiento, con las humanidades, con la cultura. Entonces, por supuesto, hablar del arte latinoamericano, de hablar del crecimiento humano de nosotros como mexicanos en sí, de lo que es la cultura en el centro histórico de aquí de Guadalajara y en sí de México. Entonces, pues esta mezcla tiene su opening el día 23 de junio a las 6 de la tarde, y pues estamos invitando a todos los que nos quieran acompañar que tengan como también esta afinidad hacia las artes y la cultura. Está ubicada en la calle Angulo, número 47, en el centro histórico. Será a las 6 de la tarde y ya tenemos pues un programa de actividades bastante interesante. Vamos a tener desde desfile de modas, vamos a tener lectura de poemas, música, ya nos confirmaron varios músicos también, y bueno, tendremos por ahí también algunas sorpresas. Oye, se escucha entonces la fiesta en grande, va a estar la fiesta en grande. Va a estar en grande, tendremos brindis con mixología de bacanora y tequila, con algo de vino también. Igual a los patrocinadores que se quieran sumar, estamos abiertos porque pues esperamos pues sobre todo un público pues muy dirigido hacia los asiduos de la cultura. Y pues lo que es de las letras y de las humanidades en general, ¿no? Pues ahora sí que todos los colegas, hay varias personas que ya han empezado a dar conferencias ahí en este espacio que también alberga a la editorial El Viaje, que de hecho ya ha estado aquí, también somos amigos. Saludos a Marco Antonio Gabriel. Ahí también tiene sus oficinas y bueno, él es el que está organizando la lectura de poemas que son parte de las actividades que tendremos este 23 de junio a las 6 de la tarde. Galería y Coworking Biocolor, calle Angulo 47 en el centro histórico. Excelente, pues ahí estaremos porque suena interesante, suena divertidísimo. Ahí estaremos, yo te acompaño desde toda la energía, Vas por a andar supuesto. viajando. Un montón de cosas no me lo permite, pero bueno, pues ya toda la felicidad, ya he visto el lugar y es hermoso, es precioso, y sin duda alguna, bueno, la chamba que te avientas en la pandemia y estuviste trabajando fuertemente, y bueno, pues ahora que estamos ahí como un poquito más tranquilos a comenzarle. Felicidades, de verdad, felicidades, Violeta. Gracias. Por esto. Ahora sí, a comenzar. La casa fue desde restaurarla, estaba en ruinas y pues bueno, se preservó lo más posible pues toda esta ornamentación que te digo, neoclásica francesa al interior y neocolonial al exterior. Entonces también para ir preservando pues la esencia, que es lo que nos conforma en nuestra historia y en nuestra identidad. ¿Hay algún costo? ¿Tenemos que hacer reservación? ¿Cómo es el tema de la entrada para el opening? Es gratuito. Sí les pediría si pueden confirmar para también tener más o menos contemplado la cantidad de personas. El número para confirmaciones es 3321 30 31 75. También puede ser a través de las redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Biocolor o Biocolor. También ahí tenemos la red social del Coworking Galería y es Biocolor. Es fácil de encontrar, tanto Facebook, Instagram. Entonces, con un mensajito que nos manden, ahí también ya anunciamos el evento para tener el registro de los invitados. Excelente, pues ahí tienen ustedes ya la invitación, están enterados para que este jueves 23, ahí ustedes estén presentes, ustedes participen entonces y bueno, pues reserven, sean parte por supuesto de esta experiencia, sean parte también de esta casona y bueno, pues de la cultura que se vive acá en Guadalajara, de la cultura tapatía. Sigamos hablando acerca del pensamiento crítico. Por supuesto que no nos hemos desviado, parte de nuestra cultura, parte de todo esto es seguir hablando acerca del pensamiento. Yo me quedaba pensando también, Viviana, hablamos o pensábamos cuando hablábamos también en este programa de, bueno, pues este trabajo que has hecho con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, específicamente con los pueblos del norte de Chile.
Sin embargo, yo me quedaba pensando, bueno, ¿por qué es importante? Claro que hay un montón de respuestas, ¿no? O que hay un montón de posibilidades, pero yo me quedaba pensando, ¿por qué es importante que lo podamos traer acá a este programa? ¿Por qué es importante que lo podamos retomar ahora cuando pensamos o hablamos acerca del pensamiento crítico? En esta tesis, en este documento, en esta investigación que yo estuve revisando que hiciste, me llamaba muchísimo la atención que hablabas acerca de cómo se va entonces también generando, formando estructuras para el pensamiento, es decir, como universidades, la Universidad de Antropología, como un montón de lugares entonces que también nos van dictando una forma del pensamiento, y en ese sentido, en la estructura, bueno, pues en Chile pasa un cambio bien importante, que es este cambio de la Asamblea Constituyente. Me gustaría que fuéramos entonces un poquito por partes, que habláramos acerca de esta estructura y cómo este cambio quizá en la estructura nos lleva a este otro cambio que es sumamente importante, que es este cambio entonces que ustedes están viendo también en Chile, que eso nos liga también a este pensamiento feminista. Y bueno, llegar hasta allá. En esta serie de pensamiento tenemos el tiempo disponible para que podamos hablar. Ahorita tenemos unos 3 minutitos antes del corte, entonces comenzamos, nos vamos a corte y le continuamos. Súper, me parece. Desafiante por lo demás este camino que me planteas. A ver, yo diría que siguiendo como esta cronología, no sé cómo lo podría explicar de mejor manera, de alguna manera yo quiero asentar en este pequeño espacio de conversación que América Latina se viene pensando y repensando ya hace mucho rato, ¿sí? Fue como primera piedra. Y a raíz de eso se produce también la institucionalización, profesionalización de las ciencias sociales, ¿sí? Y ahí se comienzan, tal como dices tú, a la creación de las primeras, por ejemplo, escuelas de sociología, escuelas de antropología. La primera escuela de sociología en América Latina ocurre en Colombia, en el año 1884. La primera de antropología, por supuesto, México fue la primera en crear una escuela de antropología en Latinoamérica. Y ahí seguimos, ¿verdad? Comienzan en Argentina, en Brasil, en Chile, y etcétera. Y ahí comenzamos a gestar que las ciencias sociales se pensaran dentro de estos espacios. Porque antes, por ejemplo, recordemos a José Martí, ¿cierto? Eran personas que no tenían formación universitaria, era más bien desde este repensar y repensarse de manera bastante intelectual, espontánea en América Latina, ¿sí? Que yo siento que eso se recoge mucho hoy actualmente desde estos centros de investigación alternativos, ¿sí? Lo que hace hoy el activismo es levantar muchos espacios paralelos a lo que hace hoy la universidad o los centros de educación formal. Y eso es un poco los inicios de las ciencias sociales, del pensamiento crítico latinoamericano a fines del siglo XIX, principios del XX. Eso como primera cosa, tratando de hacer anclaje así, pasado, presente, ¿verdad? Y bueno, y ahí surge un montón de centros y, por supuesto, surge la Claxo, que tuvimos hace muy poquito la conferencia acá, y por eso estoy acá en Ciudad de México, que tuvimos la conferencia del 6 al 10 de junio, y ahí esta conferencia de alguna manera articula estos centros de pensamiento, se articula con instituciones, con universidades a nivel latinoamericano. Podemos revisar la página de internet también si nos interesa conocer más de este Consejo Latinoamericano, ¿verdad? De Ciencias Sociales. Ahí hay mucho también de formación, de estos temas, de otros tantos temas que podemos ir teniendo desde la curiosidad incluso. Y bueno, y ahí se comienza finalmente a gestar esta institucionalización, profundización de cómo se piensa las ciencias sociales en América Latina desde los distintos países, ¿verdad? Que ese sería como esta primera puntualización, esta historia de cómo entonces se van gestando estas instituciones. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para irnos al corte comercial. Antes quiero saludar a las personas que nos mandaron ya sus saludos a través de
de Facebook. Y voy a despedir la transmisión, que hoy me alargué con esta transmisión en Facebook. Roberto Rim y Berry, saludos también para ti. Felipe Alfaro, que nos escucha, dice que desde Gringolandia, en su break, en su hora de descanso. Saludos para ti, Felipe Alfaro. Vamos en este momento a un corte comercial y en un momento más regresamos. De Poetas y Locos, todos tenemos un poco. Regresamos. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar en crimen. Por eso el 2 de octubre aguardo hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. A esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es lo que agonizan, los que mueren? ¿Por qué huyen sin zapatos? ¿Por qué van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra el sueño, y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que toco una llaga. Es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangra con sangre, y si la llamo mía traiciona a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar que amenaza. Sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro aparado tras las máscaras. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente en nosotros. Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco. Y bueno, yo creo que con esas palabras todos sabemos de lo que estamos hablando. Y con ello es que continuamos en nuestro programa hablando del pensamiento crítico, hablando de las instituciones, del cambio de las instituciones, para hablar de la institución del pensamiento también. Y bueno, pues cómo ha dolido todo este cambio en el pensamiento, cómo ha dolido y la sangre que se ha pagado también entonces para llegar a un montón de lugares. Y en ese sentido pensaba cómo de repente hay minorías o supuestas minorías que siempre se quieren acallar. Y ello, bueno, para un sistema, en ocasiones un sistema económico, un sistema de pensamiento, un sistema de nueva culturización, y entre ello los pueblos originarios, los jóvenes, me parece que en diferentes momentos son los que sufren mucho más, y de ello es que seguiremos entonces hablando justo en esto que ya hablábamos hace un momento, Viviana, sobre la Asamblea Constituyente, sobre tu interés también por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, específicamente por los que se suscitan allá en el norte de Chile, los mapuches, los collas, y bueno, pues hablemos de ello. Me parece súper interesante finalmente el camino en el que hemos transitado hoy día. Efectivamente hoy todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente chileno ha sido una lucha de pensamiento, ha sido una lucha donde hombres, mujeres y disidencias sexogenéricas han puesto sus cuerpos, ¿sí? Han puesto sus voces, procesos por supuesto nada de fáciles, ¿sí? Recordemos que particularmente la historia latinoamericana, especialmente el Cono Sur, sostiene millares de impunidades a raíz de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, y ahí se unen, por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, ¿verdad? De alguna manera también se podría mencionar a Bolivia y a Perú dentro también de esas dictaduras, ¿sí?
Ahí está la influencia del pensamiento, que tiene que ver con que todas estas dictaduras son financiadas finalmente por los yanquis, con este miedo finalmente a la otredad, a ese pensamiento distinto, a ese pensamiento original, originario de América Latina, que tenía que ver muy arraigada a lo campesino, a lo sindical, al modelo de los trabajadores, a la fuerza de los trabajadores, por supuesto al modelo de izquierda. Entonces, desde esas incluso años, desde la década del 70, en Chile se produce la dictadura en el año 73, en Argentina, por ejemplo, en el 76, fueron como estos, ¿verdad?, hitos tan importantes dentro de nuestra América que nos marcan también, porque finalmente el modelo neoliberal, especialmente en América Latina, se instala con mucho dolor, con mucho miedo también. Entonces, por lo tanto, no hubo ninguna forma en que nosotros, como latinos, latinas, hayamos podido resistir a esos modelos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia ha sido el tema del narcotráfico, de las redes del narcotráfico, cómo se han ido instalando estas tramas, para lo que tiene que ver con lo paramilitar, las guerras internas de los países, lo mismo México. Entonces, finalmente son estas tramas de desigualdad, estas tramas de violencia que nos van tejiendo en América Latina. Y es ahí que cada uno de los pueblos ha tratado de resistir, combatir, luchar en torno a estas formas de opresión, ¿sí? Que a veces no las vemos, ¿sí? Pero si colocamos este ojo más fino a las realidades, o incluso conversamos con nuestros abuelos, nuestras abuelas, cómo era la realidad antes en nuestros países, yo les aseguro que era totalmente distinta y un poco más, incluso un poquito más igualitaria, un poquito menos violenta, ¿sí? Porque realmente cada vez que ha pasado las redes del capitalismo, las redes del multiculturalismo, las redes del neoliberalismo, han atrapado incluso, como yo decía al inicio, nuestras identidades, ¿sí? Yo te escucho y me parece como muy acertado estar hablando de ello, pero me parece también que definitivamente estamos en un momento, no sé si es un momento o desde cuándo, justo por lo que tú comentas, que de repente podemos hablar entonces con otros y darnos cuenta de otro tiempo. Porque ahora este tiempo lo vivimos con mucha violencia, ahora este tiempo lo vivimos con un montón de miedo. A mí me toca día a día, simplemente en el consultorio, escuchar a mis pacientes, mujeres, tener miedo de salir a la calle, tener miedo del cómo vestir, y que, bueno, hay una realidad que yo no puedo manejar y hay una realidad que yo no puedo decir, ay, es que mi paciente tiene fobias, hay una realidad que nos alcanza definitivamente, que no es nada más un constructo imaginario o una situación personal, es una realidad que está ahí puesto y que en ese sentido es súper complicado entonces poder hacer estos cambios en ocasiones desde adentro, y que entonces es necesario que se haga un cambio desde algo más grande, desde algo más masivo, y me parece que ahí es la importancia, por supuesto, de personas investigadores como tú que están en este camino, pero que me parece que tampoco la voz no es tan sencilla. Lo vemos en un México donde definitivamente vemos, yo el día de hoy ya perdí la cuenta, se escucha muy mal lo que voy a decir, pero bueno, he perdido la cuenta de cuántos periodistas se han asesinado, pero hasta hace 2 meses ya superábamos el nivel de años pasados, es decir, estamos en un momento súper crítico también. El asesinato de mujeres está, creo que hasta de más decirlo, pues sabemos que estamos ahí, pero nunca será malo nombrarlo. Entonces creo que estamos en lugares que son súper complicados. Vemos también las muertes de activistas, defensores del medio ambiente. ¿Qué discurso estamos gestando ahora, Viviana? ¿Qué discurso? ¿Hacia dónde vamos? Realmente todo este cambio que se ha hecho, ¿hacia dónde nos ha llevado y hacia dónde podremos entonces llegar viendo la evolución? O yo decía que no sé si evolución necesariamente o esta involución que hemos tenido de lo social. Tal cual, tal cual. Yo creo que han existido muchos, muchos esfuerzos en nuestros países. Recordemos los estallidos sociales latinoamericanos del año 2019, que ocurren casi al unísono, Ecuador, Colombia y Chile, porque yo siempre digo fue la gota que rebalsó el vaso, por lo menos en Chile, y se da también así en Colombia a raíz de la represión estudiantil, ¿sí? Entonces, finalmente, los 30 pesos de la subida del metro capitalino en Chile fue la gota que dijo ya no más, ¿sí? Y ya no más al abuso del Estado, ¿sí? Ya no más a esta estructura económica que nos tiene endeudados, ¿sí? Prisioneros, cooptados,
totalmente, y particularmente en Chile, se da una tónica donde están todos los servicios básicos privatizados, ¿sí? En ese sentido, yo siempre digo los dolores de cada uno de nuestros países, particularmente en Chile, tiene que ver con la privatización, ¿sí? En Chile el agua es privada, la luz eléctrica, nuestros mares son privados, o sea, allá en Chile, si uno no tiene con qué pagar el día, tú te mueres de hambre, y así de simple, ¿sí? Porque tenemos también un Estado neoliberal, yo siempre le llamo el Chile de la postdictadura, ¿sí? Este Chile supera la dictadura del 73, se levanta de alguna manera en la década del 90, pero sostenido con este entramado ya instalado neoliberal, que se va profundizando a medida que van avanzando estos gobiernos neoliberales que tuvimos en Chile. Hoy en Chile, a raíz del estallido social, el proceso constituyente y hoy un nuevo gobierno que es alternativo a estas formas, que es el gobierno de Gabriel Boric, son totalmente distintas las formas de entender el mundo, ¿sí? Esta nueva constitución que está levantando Chile hoy es otra forma de entender nuestro Chile, nuestra matria, ¿sí? Es un Chile plurinacional, intercultural, paritario, totalmente, pero claramente allí los poderes hegemónicos, las lógicas de las extremas derechas, el fascismo lo hemos visto enardecer y ha sido muy difícil, ¿sí? Muy difícil poder ir ampliando, gestando cambios, ¿sí? Por supuesto, yo siempre digo, el fascismo, ni la extrema derecha, ni los poderosos en Chile no van a querer soltar ni el poder, ni por supuesto, honestamente, las platas. Porque ahí ellos tienen comprado Chile prácticamente. Creo que es un montón de cosas que se ponen sobre la mesa, un montón de cosas que son como muy críticas, y hablábamos ya acerca de los ambientalistas que podemos ver o pensar. Mientras yo te escuchaba, pensaba, bueno, pues cómo Chile ha sido este conejillo de Indias para los gringos, para Estados Unidos, para poner justamente o comenzar con esta instalación del modelo del modelo capitalista en Latinoamérica, y desde ahí, pues claro, el precio que se ha pagado es fuertísimo, pero entonces también vemos a los chilenos y las chilenas con un pensamiento mucho más político, con un pensamiento mucho más social. A mí me parece que el de muchos latinoamericanos, que el de muchos mexicanos, eso sí estoy segura, pues, donde vemos a los chilenos siempre metidos en la política, justo por lo que han vivido en temas políticos. También pensaba, mientras te escuchaba y me preguntaba, nos hablabas, bueno, pues acerca, o nos hacías un recuento acerca de estas vivencias políticas, acerca del fascismo, nos hablabas también acerca, bueno, como ahora está Gabriel Boric, este partido, bueno, este gobernador de izquierda, y entre ellos nos decías, bueno, cómo entonces desde esto podemos pensar en el cambio quizá de un discurso, en el cambio quizá entonces de un modelo de pensamiento. Por lo menos eso fue lo que yo entendí que acá nos colocabas, y pensaba si realmente el cambio de un gobierno nos alcanza para llegar hasta allá, nos alcanza para cambiar una forma del pensamiento, un modelo del pensamiento, incluso nos alcanza para cambiar algo en las instituciones en realidad. Yo creo que ahí es de todo un poquito, ¿ah? Yo creo que ahí todos, todas y todes hay que precisamente pulsar, aunar desde nuestras distintas veredas. Yo creo que es tarea del Estado precisamente velar y resguardar los derechos de la ciudadanía, y eso es tarea del Estado. Por lo tanto, tener un cambio en las lógicas gubernamentales es parte del proceso también transformador. Por otro lado, nosotros particularmente en Chile necesitamos una carta magna, una constitución que esté acorde, ¿sí?, a las necesidades que tiene hoy el pueblo chileno. Y por otro lado, nosotros, activistas desde la sociedad civil, tenemos que estar activos, activas, velantes, atentas, atentos frente a los distintos procesos que se están dando hoy. No nos podemos dormir, no es el momento de dormir, si es que efectivamente queremos garantizar una vida democrática no solamente para nosotras, nosotros, nosotres, sino también para nuestros hijos y nuestras hijas. Sin duda el reto que nos queda, y más cuando pensamos en una generación futura, en un país o en un mundo donde cada vez hay menos futuro,
Bueno, pues parece un reto enorme, casi insostenible, pero entre ello la dificultad y el valor de llevarlo a cabo, de poderlo hacer. Yo me quedo todavía pensando y me gustaría que pudiéramos hablar acerca de la importancia en ese sentido entonces de nuestras raíces, de por qué hablar acerca entonces de estos pueblos originarios, por qué Viviana se mete a buscar todo esto, por qué nos habla acerca del purperio, por qué nos habla de la forma de vivir y cuánto es que entonces ha cambiado, porque me parece que esta relación con el capitalismo, con la economía, es una relación con la economía del cuerpo también, con la economía de la palabra, y en ese sentido, bueno, ¿en qué lugar estamos nosotros en relación con los pueblos originarios? Yo recordaba a este poeta mapuche Licura cuando habla acerca de la palabra y de posicionarse de la palabra, y que ahora definitivamente cada vez estamos más fuera de la palabra, incluso nos da miedo una llamada telefónica y es preferible el mensajito u otra forma donde parece que algo se ha perdido ahí. Pero esto lo seguiremos hablando en el siguiente programa. A ti que me escuchas aquí por el 1250, seguiré con esta conversación con Viviana Rodríguez en el programa del 1480, enseguidita. Ahorita mismo nos vamos al 1480, puedes conectarte por internet en www.radioramadeoccidente.com y le das clic en 1480 Rock and Pop, si me estás escuchando por la radio, 1480 de AM. Viviana, enseguida seguimos charlando desde el alma. Súper, nos vemos entonces. Y a ti que me escuchas como cada sábado, te agradezco enormemente porque estés acá y te recuerdo, la experiencia no evitará que te caigas, pero sí te enseñará cómo levantarte. La de la voz, Silvia Verónica, no te dice adiós. Hasta la próxima. Con el alma, te esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta la próxima.